Esto se va a aprender, advierto, esto se va a aprender. Y además que lo dijo David. Lacan decía eso, Lacan decía eso. Parce, no hay verdades en la física. ¡Ay, me No, encanta! no, ¿Qué quiere decir? Que la fórmula F igual M por A, algo de la verdad del fenómeno logró captar. La ciencia lo que quiere es describir el fenómeno y luego poder predecir lo que va a pasar. La realidad, ¿en qué momento empezaría a aplicar? En el momento en el que hay un intento de simbolización de ese real. Lacan da una definición de lo real. Listo, hablemos pues de Lacan. Y dice, lo real es lo imposible. Psicoanálisis para no todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Psicoanálisis para no todos. Los acompañamos hoy Juan David López, David Tamayo y desde Estados Unidos Miguel Vázquez. Miguel es astrofísico y docente de física. Actualmente está haciendo un doctorado en educación de la física. No educación física. No, educación. Y bueno, la idea es que hoy pues podamos hablar de algo que nos convoca, yo creo, a los tres. Los tres hemos sido docentes universitarios, hemos tenido también una cercanía con el campo del colegio, pues como académico de la educación básica. Y bueno, yo creo que puede ser muy interesante como compartir un poco de lo que han sido nuestras experiencias, nuestras preguntas también en ese sentido. Y también veremos si podremos hablar un poco acerca de astrofísica, porque David por su cuenta, yo también por la mía, pues como que hemos sentido mucho interés por ciertos de esos fenómenos y también de cómo se podrían pensar ciertos asuntos del psicoanálisis desde la física a la física cuántica. De hecho, creo que no es pues un asunto que esté muy desligado de las preocupaciones de Freud cuando él planteaba conceptos como la pulsión, la represión, como por ejemplo las características del inconsciente como atemporal, regido por un principio de no contradicción, que va implantando allí pues unos asuntos que a mí me resuenan con lo que plantea la física cuántica desde mi muy precario acercamiento a ella. Así que bueno, vamos a empezar, Mikey. Pues yo quisiera como hacerte una pregunta, bueno, más bien también como invitarte a que puedas hacer una presentación tuya, como de que nos contes en este momento en qué andas y luego vamos viendo cómo va surgiendo la conversación a partir como de nuestras experiencias ahí en el campo de la educación. No, de una. Juanda, David, parce, muchísimas gracias por la invitación. Esto iba a pasar hace un ratico y yo no había podido y qué nota pues poder estar en este espacio con ustedes. Los he estado siguiendo desde el comienzo y soy un fan número uno del podcast de Psicoanálisis para no todos y estoy muy contento de poder estar por acá. Eh, a Juanda lo conozco hace ya varios años y a David lo conozco pues, por medio de Juanda y estoy muy contento de poder conversar con ustedes. Y hemos tenido ya conversaciones antes en las que nos hemos puesto a filosofar de la vida y de la educación y de muchas otras cosas en muchas ocasiones. Bueno, yo hablo un poquito pues como me pediste que hablara un poquito de mí y la relación que tengo con usted. Bueno, cuando pienso en hablar un poquito de mí, pienso mucho en la relación que tengo con ustedes y con el psicoanálisis, porque como Juanda dijo ahorita, pues yo soy astrofísico de profesión de pregrado, pero en este momento estoy haciendo un posgrado en educación, en donde he aprendido mucho la importancia de escuchar a los alumnos para el proceso de aprendizaje de ellos. Y entonces siento que hay una relación muy fuerte entre lo que ustedes hacen como psicoanalistas escuchando a sus pacientes y lo que yo hago como docente escuchando a mis alumnos en el proceso de aprendizaje sobre ellos mismos. Aunque estuve escuchando el podcast y estuve escuchando sobre cómo Freud, era Freud o Lacan, ya no me acuerdo quién era el que decía, no, yo no quiero gente que quiera conocerse a sí misma, sino que yo quiero gente que sienta que está enferma y que quiera curarse. Eso además que lo dijo David.
Lacan decía eso, Lacan decía No, eso. eso me gustó ¿Sabes? mucho Esas porque cosas de conocerse a sí mismo. Ah, ah, en mi vocación como docente he aprendido mucho cómo es mucho más fácil ayudar al estudiante que quiere conocerse a sí mismo, que quiere entenderse a sí mismo antes de simplemente querer saber cuál es la respuesta, ¿cierto? El que quiere realmente como reflexionar sobre el problema que se le está poniendo al frente, más que simplemente llegar a una respuesta correcta o hacer algo por una nota en específico, sino más como reflexionar y querer entender realmente el mundo el mundo que tiene alrededor suyo a través de la situación, problema de física que se le presenta frente a sus ojos. Entonces siento que yo les dije que quería participar con ustedes en este podcast porque siento que muchas de las cosas que ustedes dicen las he podido relacionar con mi trabajo como docente y con mi trabajo como investigador en docencia, particularmente de la física, pero ustedes también saben pues que yo soy un completo ñoño de la física, de la astronomía y de la astrofísica y de la ciencia en general y que me gusta mucho hablar al respecto y que me gusta mucho la gente curiosa como ustedes. Yo me acuerdo realmente algunos años atrás que Juanda me decía, no, marica, yo soy un... Uy, acá se puede decir palabras. Sí, 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 tranquilo. sí. Ah, sí, sí, he escuchado algunas de ustedes, sí, perdón. Juanda diciéndome, no, marica, yo de física no sé nada, de matemáticas, yo no entendía nada en el colegio ni nada, y lo que yo me... De matemáticas, tranquilo. Parce, lo que yo he aprendido como docente es que la mayoría de la gente sí sabe mucho más de lo que cree. Yo también creo eso. Y que es un problema del sistema educativo que hace creer que no sabemos tanto como de verdad sabemos. Y una digamos, de mis tareas como docente es volver a darle confianza al estudiante de que sí sabe mucho más de lo que cree, porque vive en un mundo en el que está constantemente en interacción con él, con el mundo. Y digamos que la física no es nada más y nada menos que ese refinamiento de las ideas que se tienen sobre el mundo. Entonces es algo que me gusta mucho y que quiero discutir con ustedes pues el día de hoy, o la noche de hoy, o a la hora en la que cualquier persona esté escuchando ese podcast. Así es. Bueno, dale, David. Mikey, ahí me parece que hay una cosa interesante en eso que decís de que la gente sabe más de lo que sabe. Y si, por ejemplo, el sistema educativo está inyectando un saber o está permitiendo que las personas formalicen lo que ya saben y traías el problema de conocerse a sí mismo. ¿Cierto? Creo que es una pregunta que también está en el horizonte de esto, porque yo hay algo que uno en un análisis, particularmente en el propio, cuando uno está llevando el análisis, acompañando a alguien en su propio análisis, eh, la pregunta por qué eligió, a qué se va a dedicar en la vida, es una pregunta importante porque nunca es una pregunta aislada de quién es esa persona, qué le ha pasado y de su manera de concebir el mundo, porque es que me parece que finalmente cuando yo estudio psicoanálisis, yo estoy viendo el mundo psicoanalíticamente, todo el mundo. Es decir, uno lee física y está leyendo algo de psicoanálisis. Uno escucha una conversación con los amigos y está viendo algo de psicoanálisis. Uno ve un partido de fútbol y está viendo algo de psicoanálisis. Así no esté aplicando conceptos, es como una manera de poner en juego un saber. Y lo mismo ve uno con las personas que estudian ingeniería. Pues hay como una forma de esquematizar, de una relación entre él y el mundo que se logra poner en juego en ese saber aplicado. Eso, por ejemplo, se tiene en cuenta en la educación, que es que en realidad no estamos hablando de que haya como una discontinuidad, sino que pues como si hubiera un saber por allá aparte y una persona que está aprendiendo ese saber, sino que esa persona está en relación con el saber, con todo lo que él es. ¿Sí me está haciendo entender con lo que estoy diciendo? Parce, sí, y la respuesta es, sí debería ser, pero así no es. Me hago entender, me hago entender. En la investigación de la educación se evalúa mucho la importancia que tiene
la concepción que el estudiante tiene del mundo con el saber que se está estudiando. Lastimosamente, no es así la forma en la que se forman todos los docentes o la forma en la que la educación se ha venido dando en las últimas décadas debido a la forma en cómo la educación comenzó a ser en los principios de lo que fue la educación, ¿cierto? Al principio la educación se dio porque queríamos formar personas que pudieran las máquinas que se estaban construyendo para alrededor de los años 1800, creo. O sea, hace un par de siglos lo que se quería es formar a personas que pudieran manejar máquinas. Y para eso no necesitábamos darle importancia al contexto en la que la persona estaba, sino simplemente se le daba importancia a las habilidades que las personas podían adquirir. Y lastimosamente eso se ha venido propagando hasta hoy en día. Entonces, como la forma en que vos estabas preguntando es como, ¿qué tanto hay que tener en cuenta el contexto que tienen las personas en el momento de aprender ese saber que se está enseñando? Y la respuesta es muchísimo. Tiene que tenerse muy, muy en cuenta, pero lastimosamente, debido a cómo ha funcionado la educación durante siglos o décadas, no se tiene muy en cuenta. ¿Te respondí la pregunta? Sí, sí, un poco sí. Igual me parece que la llevaste más allá porque igual nos lleva a pensar todo el sistema educativo, que una cosa es cuando se llega a la educación eh, como derecho, es decir, curiosamente obligatoria, eh, porque eso lo que genera es que hay unas necesidades sociales, todo el mundo a cumplir con esto para poderse adaptar cuando salgan a los requerimientos del sistema económico, ¿cierto? Igual, antes de la educación obligatoria, había formas de educación para algunos privilegiados que creo que eran muy distintas. Eso ya incluía toda una gama de saberes y preocuparse por la cosmovisión de ese sujeto. Pues, o sea, cómo esa un sistema de pensamiento que le permitiera ubicarse frente al mundo y construirse un mundo. Es que finalmente mi saber es el mundo que yo me construyo. Y creo que eso es muy importante y no se tiene en cuenta en el sistema educativo. Y que tenía que ver también era con una cuestión de clases, ¿cierto? Porque ahí me está sonando mucho la lógica como del amo y el esclavo, ¿cierto? En algún punto, como de el esclavo quien tiene un saber hacer y las lógicas de estas otras clases más vinculadas con lo académico, pues asociadas como a esos saberes que podrían llegar a ser plenamente inútiles, pero que igual otorgaban un posicionamiento social porque a la educación también se le ha asociado siempre con ese desarrollo del ser, ¿cierto? Como esa potencialización del ser. Y ahí es donde yo sí creo que es muy interesante cuando uno revisa esa historia de la educación formalizada, porque creo que siempre vimos como, no sé, en estas escenas como de las cortes, como que había una institutriz, ¿cierto? Como las figuras que transmitían ciertos saberes. Un maestro. O un maestro. Un gran maestro. Pero siempre como del lado de las élites, me parece. Mientras que yo creo que en la formalización que se da en esta, si no me equivoco, ya es como la revolución industrial que busca justamente es a personas, es decir, es una educación muy pragmática, pero uno va viendo cómo a lo largo de ese desarrollo de la educación se va planteando como otras relaciones con el conocimiento, otras relaciones que van más allá de lo pragmático, que ya el sistema, digamos, de calificaciones tiene otras pretensiones y que buscan, digamos, si uno se pone a ver como los proyectos educativos institucionales, hablan de perfiles, por ejemplo, y que vos que sos egresado del San Ignacio, creo que eso te tocó, del perfil ignaciano no solamente era un saber hacer, era también unas cualidades en el orden
personal, interpersonal, la relación con el cuerpo, en fin, era como ya toda una lógica asociada a un desarrollo personal con una repercusión en lo social. Pero yo creo que lo interesante es ver cómo en lo que vos estabas diciendo pareciera que esos discursos todavía estuvieran entrecruzados, en el sentido de que hay momentos en donde uno en la educación siente que de todos modos se le está juzgando como si fuera la revolución industrial inicial y eso no se hubiera cambiado mucho en la lógica de la transmisión del saber. Yo pensaba, por ejemplo, también como un punto muy interesante de cómo se puede cruzar ahí el psicoanálisis es que la educación tradicional por lo general parte de una lógica de saturación. Entonces, con lo que ustedes estaban diciendo ahora, no interesa el sujeto que hay detrás de ese estudiante, sino simplemente un contenido que hay que transmitir, que él tiene que dar cuenta en un examen y hace el examen y ya, listo. Pero no hubo espacio, por ejemplo, para dividir a ese sujeto y causarlo en su pregunta frente a los problemas de la realidad. Y creo que muchos modelos educativos ya están advertidos de eso y por eso subvierten y ahí yo creo que actúan muy analíticamente. Porque, por ejemplo, ¿qué símil podríamos hacer? Llega alguien donde un psicólogo o donde un analista, porque también los hay así, expresa algo y entonces va toda la interpretación o vea que es que usted lo que tiene que hacer es esto, ¿cierto? Saturan a ese sujeto. Mientras que el análisis trata como de antes agujerear ese discurso para a partir de eso que se genere una pregunta que empiece a hacer un trabajo de producción de un saber más allá. Que yo creo, no sé si están de acuerdo, pero esa es como una lógica que me parece a mí se puede insertar desde el psicoanálisis y es como inclusive incentivar algo de la angustia para producir más saber. ¿Y de qué tipo de angustia? Porque es que, por ejemplo, la calificación angustia, ¿y de qué manera? ¿Cierto? Yo de Mikey lo decía ahora, que creo que es una pregunta que te quiero hacer, y es que lo que mencionaba, según te entendí, es cuando un estudiante se sale de la lógica de qué nota voy a sacar y empieza a preguntarse por ese saber, para qué me sirve, qué tengo que ver yo ahí, eso tiene efectos eh, y es una angustia diferente, esa angustia del quiero saber, cuando uno empieza, por ejemplo, a mirar cosas de física cuántica o de astrofísica y uno empieza a sentirse como diminuto y a sentir qué es este estalle y en qué mundo estoy y entonces yo quién soy, ¿cierto? Eso es una angustia. Y otra angustia es, este hijo de puta profesor me va a poner cero, me odia, quiere que yo pierda y cómo voy yo contra el profesor, que son dos angustias distintas. ¿Cómo hacer una educación como sin esa angustia por la calificación? Te doy otra angustia antes de responderte tu pregunta y es, yo por ejemplo enseño el curso de física 1, que es el curso de física básica, no básica en cuanto a fácil, sino en cuanto a que es como la primera física que se ve para ver el resto de las otras físicas, la física newtoniana, la mecánica clásica que llaman. Es la típica de las fuerzas, de la energía, la que la mayoría de las personas ven en bachillerato, ¿cierto? Una angustia de, yo sé que es una fuerza, yo sé que es energía porque son conceptos que trabajo con ellos todo el tiempo en mi día a día, son pues no conceptos que trabajo en términos de física, como lo estoy viendo en la clase, pero que son palabras que uso todo el día para referirme a distintas cosas que hago, por ejemplo, cuando estoy haciendo ejercicio o cuando estoy comiendo cierto número de calorías o cuando estoy, digamos, cansado o estoy trabajando mucho. O sea, son palabras que estoy usando y cuando en la clase dicen que significan otra cosa me dicen que se tiene que significar algo específico que no está relacionado con lo que yo estoy acostumbrado, me genera una angustia como, entonces yo no sé nada o soy... Pierden significación y se vuelven es parte de una fórmula, una letra.
exactamente eso es lo que yo estudio, es cómo volver a ese significado cotidiano y hacer que tenga sentido a través de las dos formas de las que se está hablando, de esa forma cotidiana a la que siempre nos referimos a ella y de esa forma que no es realmente tan distinta a la de la fórmula que estamos queriendo enseñar, sino que es una forma de aplicarla para poder entender mejor ese fenómeno que estamos estudiando, ese fenómeno que no tiene que ser astrofísico gigante o cuántico chiquito, sino que puede ser simplemente el fenómeno de caminar, el fenómeno de empujar una silla o una caja, el fenómeno de subir escaleras. ¿Cómo puedo describir cuantitativa y cualitativamente ese fenómeno sin desligarme de los significados que ya tengo de esas palabras en mi vida cotidiana? Sí, que a mí me está sonando es cómo se puede integrar al sujeto en sus propios estudios, es decir, su subjetividad, su experiencia, cómo restituirle también ese lugar, porque yo creo que el enganche que se genera con la teoría es mucho más distinta cuando uno se ve en algún punto ahí o tiene algo de su propia cotidianidad con lo cual lo pueda relacionar que cuando eso le suena absurdamente abstracto. Cuando en educación hablamos mucho de que hace por ahí 20 o 30 años se hablaba mucho de concepciones erróneas que tenían los estudiantes frente a ciertos temas. Y hoy en día se prefiere no hablar de concepciones erróneas, sino de concepciones alternativas, porque no son realmente erróneas, sino que simplemente son concepciones que tenía el estudiante previas que de pronto no concilian con la forma canónica de ver esa materia, pero que siguen teniendo sentido en la mente del estudiante por la forma en cómo las concibían antes. Esto se va a aprender, advierto, esto se va a aprender. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tengo una pregunta entonces para ustedes, ¿qué es el error? Yo sí quiero escucharlos. Cuando Mikey estaba hablando de esta parte, yo pensaba en un libro de Levi-Strauss, se llama El pensamiento salvaje, donde él habla de cómo, pues y eso creo que para la época, mediados de 1900, era muy importante entenderlo, es como en todas las culturas indígenas, aborígenes, hay unos modos de saber, hay unas relaciones particulares con el mundo que para esa comunidad funcionan. Y ese pensamiento que en Europa se veía como un pensamiento atrasado, equivocado, mítico, religioso, porque ellos no saben la realidad, él lo que propone es, no, pues ese es otro tipo de pensamiento con otras coordenadas que da respuesta a otras preguntas, es decir, dentro de otra cosmovisión, ese pensamiento funciona, opera y tiene consecuencias eficaces, ¿cierto? Y él habla de la eficacia simbólica para que las personas de ahí resuelvan los problemas. El estudiante seguramente ha resuelto muchos problemas, tiene una concepción alternativa, como bien lo dice Mikey, y ahí entonces nos lleva pues a preguntas por medicina alternativa, ciertas prácticas alternativas que también tienen eficacia, que también funcionan, no en la eficacia, digamos, lo de la medición científica, tienen otras lógicas, pero que creo que cualquier error tiene que pensarse en el marco conceptual en que se está manejando. Es decir, si yo estoy hablando de física newtoniana y me pongo a hacer una operación de física newtoniana, ahí yo puedo cometer un error de un cálculo dentro de eso, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando de mi fuerza para patear un balón o cómo calculo que el balón esté cayendo y lo va a pegar, y yo tengo unos preconceptos y me he desarrollado una teoría sobre eso, y voy a poner a conversar eso con Mikey, me dirá si esto es cierto, con cómo pegarle con la teoría del profesor, ahí no puedo hablar de que haya un error del estudiante. Él tiene otra concepción, otra manera de mirar y otras cosas que ha aprendido.
Listo. Voy a darles un ejemplo de algo que pasó con un estudiante hace un par de semanas que me dejó muy loco. Para responderle a Juanda, primero, ¿qué es el error? No, Juan David está ahí parado al frente cuadrando una cosa con el celular para que no penses que te dejó abandonado. escuchando. ¿Juanda está escuchando? Aló. No. Ah, listo, Sí, listo, sí, sí, Juan perfecto. está escuchando. Listo, Está ahí al perfecto. lado. No. Lo- eh, quiero responder primero a Juanda y luego dar un ejemplo para responderle a David, no a la pregunta que hizo, sino como la intervención que hizo. Para responderle a Juanda, ¿qué es el error? Yo creo que el error puede definirse de una forma simple como algo distinto esperado, a lo esperado, algo distinto a una expectativa. Y la expectativa puede venir de muchos lugares distintos. Particularmente cuando decimos que un estudiante comete un error en física, muy probablemente es que dice algo distinto a lo que el profesor esperaba o a lo que el canon de la física dice con respecto a la pregunta que el estudiante estaba resolviendo. En mi investigación o en mi campo de enseñanza de la física, entendemos el error de una forma distinta y es cuando el estudiante dice algo que no tiene sentido. Cuando el estudiante dice algo que tiene sentido, pero que no va, pero que va en contra del canon de física, intentamos escuchar al estudiante, intentamos entender de dónde se está presente, de dónde está viniendo, digamos, como cuál es el origen de esa idea que tiene el estudiante que de alguna forma tiene sentido. Entonces les voy a dar un ejemplo para hacerme entender un poquito mejor. Una de las fórmulas más famosas de la física newtoniana es F igual a m por A. Fuerza igual a masa por aceleración. Ahí vi a David más o menos hacer así, como quien dice, me acuerdo de que alguna vez he visto eso en mi vida, algunos oyentes lo habrán visto más que otros, pero digamos que es una de las cosas, una de las como las ecuaciones más famosas que hay, F igual a m por A. Fuerza igual a masa por aceleración. Ahora imagínense que ustedes están sujetos de un lazo colgado del techo. Nosotros hicimos una pregunta a un estudiante más o menos parecida a la siguiente pregunta. Si ustedes se cuelgan del lazo, ¿qué fuerza tienen que hacer ustedes para mantenerse sostenidos de ese lazo? Entonces, y el estudiante lo que dijo fue lo siguiente: la aceleración mía, no estoy cambiando no estoy cambiando de velocidad, no me estoy moviendo, es cero. Entonces, m por a es m por cero. Entonces, F es igual a cero. Mikey, un segundito. Es que en algunos momentos como que se te entrecorta el audio, pero no sé si es porque el micrófono Se mueve. se mueve o algo. Yo estoy quieto. ¿Será que yo me estoy moviendo mucho? Yo veo que es cuando acercas un poco las manos a la cabeza. ¡Ay, qué Eso. interesante! Hablar Entonces, como así, oh, no tan Eh, así, bueno, voy a sino hablar más más así. así. Eh, Parce, ¿quieren que repita otra vez el ejemplo del estudiante? Listo, No, no, listo. vamos bien. Solamente que el Se agarra, multi... la aceleración La es cero. aceleración es Eso, cero, hasta ahí. masa por aceleración es cero, entonces la fuerza es cero. Entonces el estudiante dice, la fuerza que yo tengo que hacer para sostenerme del lazo es cero. Parce, no tiene sentido. Nadie en sano juicio diría que la fuerza que uno tiene que hacer para sostenerse de un lazo es cero. Entonces el estudiante está cogiendo una ecuación de la física que aprendió o que se le dijo, pero que claramente no ha entendido, perdón, ahí volví a acercarme a mi cara, pero que claramente no ha entendido y está diciendo algo que ni siquiera está reflexionando para saber si tiene sentido. Eso es lo que yo consideraría un error. No una concepción alternativa, sino algo que no cuadra con lo que cualquier persona sin haber visto el curso de física diría que uno tiene que hacer una fuerza para sostenerse del lazo. ¿Me hice entender?
Eso es lo Sí, que yo sí. consideraría un error. Eso porque ahí el estudiante aplicó una lógica a ultranza, ¿cierto? Es decir, si me dicen que la fuerza es igual a masa por aceleración, aceleración es cero, es decir, cogió el proceso como lógico, como él lo entendió, y mandó la realidad para la puta mierda y dijo, aplico la Eso, lógica. eso es lo Y raro. ya. ¿Cómo conectamos lógica con mandar la realidad para la mierda? Sí, y además, porque finalmente entonces eso no entraría en la categoría de una teoría alternativa, es un error, ¿cierto? Teoría alternativa, si él logra demostrar eh, a partir de los métodos que se han creado en el saber científico, que en ciertos contextos, por ejemplo, esa fuerza sí da igual a cero, pero lo demuestra, ¿cierto? Y ahí está la revolución científica que establece entonces que para pasar de un paradigma al otro se requiere de una demostración, porque ciertamente también hay un texto de Michel Foucault que se llama El orden del discurso, que es muy chévere, y por ejemplo él habla ahí de la historia de Mendel y de Schleiden, y por ejemplo Mendel, que planteó como todo el escenario de la sexualidad vegetal, en el escenario donde él lo planteó, que era una censura sobre la sexualidad, había un tabú todavía muy marcado sobre la sexualidad, pues no se podía decir que las plantas tuvieran una reproducción sexuada también. Mientras que la teoría de Schleiden dice Foucault, finalmente no integraba el componente sexual y fue a la teoría a la que se le dio una validez. Y la expresión de Foucault es absurdamente hermosa, siempre me ha parecido muy bella, que es que lo que Schleiden planteaba era un error disciplinado. Es decir, que es muy distinto plantear que algo sea verdad a que pueda haber, digamos, un saber que una disciplina establece que tiene que ser la verdad por un ejercicio ya del orden del poder, y eso no necesariamente conjuga con la verdad, porque quien había accedido a la verdad a través de sus investigaciones era Mendel, pero el contexto social no estaba preparado para darle un lugar a ese nuevo descubrimiento. Y lo Foucault, tacharon como que Foucault dice que se puede decir la verdad sin estar en la verdad. O sea, como uh, que hay un campo que se delimita como esto es la verdad para nuestra disciplina. Alguien dice algo cierto, pues que luego se verifica como cierto, pero por fuera de esas coordenadas, y dice la verdad sin estar en la verdad, ¿cierto? Y como la verdad es un campo Uy, discursivo y eso es otro disciplinar. tema. Uy, tenemos que hacer un capítulo sobre la verdad. Totalmente de Mikey, acuerdo. pero vamos a aprovechar. Mira que es que todas las cosas van llevándonos por esos terruños. ¿Qué es la verdad en la Parce, física? eso es una concepción errónea que existe sobre la física, y es que la física habla de verdades. Parce, no hay verdades en la física. ¡Ay, me No, no, encanta! me parece muy bien. Además, porque hay una cosa ahí que Juan David y yo tenemos pendiente, es que la ciencia no habla de la verdad. La ciencia no se ocupa de la verdad. Así usted ve, sí. El objetivo de la ciencia no es la El verdad. objetivo de la ciencia es Gracias, la Mike. descripción de la naturaleza bajo ciertos modelos. Entonces, F igual a M por A no es una verdad, es Me un van a ver. modelo que describe muy bien el movimiento de los cuerpos. Es un modelo, es un intento de representación, un concepto. Un intento de representación de la realidad, más no una verdad de ella. O sea, no está intentando extraer ninguna verdad de ahí. Es decir, no es que la verdad esté en la cosa y el físico o el científico va a sacar la verdad de la cosa, sino que el físico va a producir
un No. marco de discurso y unos conceptos que le permiten dar cuenta de algo de lo que ahí ocurre. No, pero entonces en ese sentido, el muchacho tendría también la razón, porque no hay ninguna... No, porque no le va a servir para nada. Eso es la psicosis. Es decir, si él va con su cero de fuerza a colgarse del lazo, se va a matar. ¿Cierto? Porque no importa, porque eso no da cuenta, no le permite manipular lo que está ahí ocurriendo. Pero entonces, la formulación... La No, ciencia, espérame, Mike, un segundito, que es que... No. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la fórmula F igual M por A, algo de la verdad del fenómeno logró captar. ¿Cómo no? No. ¿Cómo que no? No. Mikey. Pues porque evidentemente ¿Por qué? si no se utiliza fuerza para no caerse de esa soga, pues el muchacho decae. No, es porque cuando se juegue la va a utilizar. Ah, no, pues sí. Así diga que es serio. No importa, pero la fórmula entonces sí logró decirnos, ve, no se puede, espérenme, no es que no. No, pero es que ahí hay una cuestión que para qué importa. Ah, no, pues es que esto se nos va a ir para la puta mierda, Juan. A ver. Los números no, en la realidad no hay números. O sea, en la naturaleza no hay números. El número de fuerza que él tiene que utilizar, eso no existe en la real, ni en sus músculos, ni en ningún lado. El número no existe. El número es una producción del científico y que la vuelve operativa. Pero Y que la vuelve descriptiva y que la vuelve predictiva. Es decir, la ciencia lo que quiere es describir el fenómeno y luego poder predecir lo que va a pasar con cierto grado de certidumbre, pero en ningún momento está pretendiendo decir que eso es realmente lo que está pasando. El concepto de que la persona tiene que hacer una fuerza y que fuerza significa que lo que nosotros los físicos decimos que fuerza significa es un modelo. La persona, el estudiante, tiene que hacer lo que tenga que hacer para sostenerse ahí. Y la realidad es que se va a sostener o no se va a sostener. Pero la forma en cómo describimos la forma en que se sostiene no es una verdad, sino que es un modelo. Entonces, en ese sentido, la verdad, nos estás diciendo, no es el interés de la física y se podría llegar a aseveraciones verdaderas en el modelo que se ha planteado para pensar ciertos fenómenos de la naturaleza, pero la verdad como tal no existe más allá de las convenciones de ese modelo. La física no dice si la verdad existe o no existe, sino que no le interesa. Pues, no, a ver, creo que sí. hay... La física, perdón, a la física sí le interesa pensar en estas cuestiones. A lo último, en últimas, no dice pero eso es verdades otra absolutas cosa de la realidad. Es decir, que cada modelo sea parcial y se reconozca su parcialidad frente a la verdad, me parece que es distinto a plantear que no está en búsqueda de la verdad. No, pero es que, a ver, Joel, a todo saber, definamos verdad. A todo campo le interesa la verdad en la medida de sus enunciados, no como la realidad física. ¿Cierto? Verdad no es la realidad física. No es que porque se sostenga o no se sostenga, eso es verdad. En lógica, esos son enunciados asertóricos, ¿cierto? Y entonces el asunto ¿es verdad que la definición de fuerza es masa por aceleración? Eso es verdad, ¿cierto? Que el día de mañana aparezca otro enunciado que va a dar cuenta de más realidades, convierte en verdad el otro, quizá esté en falso o en verdad hasta cierto punto, pero es verdad como enunciado al interior de otro campo de enunciados. Pero no es verdad que cuando yo me estoy agarrando del lazo se esté poniendo en juego masa por aceleración igual a fuerza para mí, ¿cierto? Pues que eso que eso sea eso no es eso, ¿cierto? Es el fenómeno, es la forma como el físico logra dar cuenta de ese fenómeno, mediante ciertos enunciados que él considera válidos, y ahí creo que se acerca a la verdad en tanto validez.
completa 100% de acuerdo Completa 100% de acuerdo. Eso es verdad, eso es verdad. No sé, me genera mucha intriga, hombre. Pues por lo menos Para que quede claro, F igual a M por A no es, es algo que Ajá. ya se sabe que no es cierto. Muy válido situaciones de la vida diaria que vivimos, para la construcción de puentes, de carros, para caminar, pues para entender cómo caminamos, cómo corremos. Es muy válido en muchas de las situaciones que vivimos día a día. Pero por ejemplo, para la descripción del movimiento de los cuerpos alrededor del Sol, o la descripción del movimiento de las estrellas alrededor de la galaxia, no es completamente cierto. O por ejemplo, para el entendimiento de las posiciones y de las velocidades de los electrones alrededor del átomo. Ujú. Ah, Entonces, son modelos que tienen cierta validez bajo ciertas condiciones o yo ciertas quisiera, características o ciertos contextos, pero que nunca van a describir la realidad exactamente. yo quisiera decir algo ahí, porque esto me parece más importante, no solo por una reflexión de gente ñoña en torno al problema de la verdad y la ciencia, que también me parece muy interesante, pero para el psicoanálisis esto me parece importante, porque es que lo que estamos diciendo es que todo campo discursivo, que es un intento de describir, predecir, dar cuenta de cosas de la realidad, implica que se empiezan a postular unos enunciados. Esos enunciados se relacionan unos con otros y eso dan qué puede ser cierto al interior de ese campo de enunciados, qué puede ser falso. Y lo que uno está haciendo cuando hace psicoanálisis, por lo menos como yo lo entiendo, es viendo cuáles son esas suerte de postulados que gobiernan la producción de significados, pues cuáles son las fórmulas con las que el sujeto automáticamente opera con la realidad, porque la está filtrando por ahí, ¿cierto? Mikey, como él tiene unas fórmulas, filtra la realidad inmediatamente por ahí y eso le da una manera de relacionarse con eso. Si yo logro saber cuáles son esas fórmulas, ¿cierto? Puedo de algún modo incidir en ellas, porque esas fórmulas además le van a producir realidad al sujeto. Pues la persona está construyendo, como vos decías ahora, una realidad que puede operar en un cierto campo. Entonces, esto me funciona para caminar, para construir carros, pero resulta que él lo aplica también para los planetas y ahí ya no es válido, ¿cierto? Ahí algo no marchó. Pensémoslo cuando una persona aplica ciertos postulados, ciertas fórmulas, ciertos enunciados que construyó en sus relaciones parentales y va y las aplica en sus relaciones de pareja, ¿cierto? Y hay algo que empieza como a no marchar o a inmediatamente significarse como, esto se parece a esto, entonces, y empieza a haber unos caos, ¿cierto? Y es por esos enunciados que lo que se trata no es de encontrar la verdad como psicoanalista, no es que en realidad su pareja es así y trátela así, ¿cierto? No, el problema son los campos enunciativos en los que usted se está moviendo. Son las fórmulas que usted construyó para dar cuenta de la realidad y que quizá al interior de ellas mismas hay líos. Pues vamos a trabajar sobre esas fórmulas, no sobre la realidad de las cosas. No sé si me hice entender en esa reflexión. sí, sí. Otra vez, estoy 100% de acuerdo. Psicoanálisis es ciencia. ¿Qué hubo? Parce, Nos quedan 10 minutos para que tengamos en cuenta. vale. No. Estoy muy curioso de entender qué es lo que Juanda está dudando, porque me siento muy identificado con todo lo que está diciendo David y con la forma en la que lo está diciendo. Entonces, como que veo en la cara de Juanda como cierto displacer, como conflicto,
porque, bueno, y voy a quiero intentar entenderlo. explicarme como en mi punto. A ver, yo siento como algo. A ver si igual es un poco complicado, pero a ver, yo lo que pienso es como si se pudiera hacer una distinción y vamos a tener muchos conflictos, pero no importa, entre lo real y la realidad. Y lo voy a plantear como sé que Lacan no lo toma siempre en todas sus formas de plantear el significado de qué es lo real, pero creo que se puede distinguir lo que sería un real de la realidad que va construyendo el ser humano como forma explicativa de los fenómenos de lo real. Por ejemplo, que aparezca un eclipse, que aparezcan las mareas altas, que aparezca el rayo, son fenómenos naturales que yo desde este momento, desde esta perspectiva, estaría planteando en el orden de lo real, ¿cierto? Y ahí la realidad en qué momento empezaría a aplicar, en el momento en el que hay un intento de simbolización de ese real. Entonces ahí donde una persona ve un rayo, alguien va a decir, ese es Zeus, y Zeus envía los rayos porque y crea entonces una explicación mítica para ese fenómeno de la realidad. Según lo que ustedes estarían planteando, entonces es equivalente es equivalente el mito a la ciencia. Y aquí es donde yo ardo, porque no me parece que sea el mismo procedimiento. Claro, la ciencia es un procedimiento simbólico que va a decir, a ver, por acá se nos está planteando que sí, todos vemos rayos, pero entonces es el tratamiento distinto de cómo se va a explicar eso, si por la vía mítica o por una vía que se vaya comprobando a sí misma, que por supuesto, espéreme un segundito más, que por supuesto requerirá de tiempo, comprobaciones, nuevos conceptos, nuevas formalizaciones, al punto de que podamos ver que detrás del rayo no estaba Zeus, sino que se trata de un choque de cargas eléctricas en las nubes y a partir de ahí, bueno, ya tampoco es que sepa mucho cómo se produce un rayo, pero ustedes me entienden. Y ese choque lo produjo Zeus. Juanda, Pero me entienden. Juanda, sí, cerca a lo que acaba de decir David, te pregunto, ¿qué son cargas eléctricas? Por eso, ahí ya son formalizaciones conceptuales en el orden de lo simbólico, pero que evidentemente se acercan mucho más a lo real que la teoría de Zeus, ¿cierto? Entonces, por eso es que me parece que se podría... No, ¿Ah? No, porque Gracias, se acerca gracias. mucho más a lo real. Bien, bien. no, Lo real es el rayo. sí, Los Zeus, como el choque de las cargas eléctricas, están creando el rayo. Lo real sigue siendo lo mismo. sí, pero vos Entonces entiendes no se acerca, los choques de las cargas eléctricas no se acercan mucho más a lo real pero que entonces, que la. ciencia es igual a mito. Creo que eso es una reducción muy fuerte, De las dos cosas. muy fuerte, una conclusión reduccionista muy fuerte. Uh-huh. Pero ¿y por Yo, qué? No, ¿Por qué mito no? no es lo mismo que ciencia, pero ¿Qué las hace diferentes que el mito entonces? ya está constituido. O sea, el mito es un discurso ya cerrado sobre sí mismo. Uh-huh. Tiene unos postulados igual, ¿cierto? Pero ya está cerrado. La ciencia es un discurso, pero que tiene un lado abierto. No estoy de acuerdo con que el mito esté cerrado. La gente por lo general sigue poniéndole a eso historias de historias, de historias, de historias, y se podría quedar así toda la existencia de una cultura. Y se le siguen sumando mitos. Es decir, no es como que se escribió la mitología griega en un día y de ahí para adelante nada.
se le siguen sumando mitos. Creo que la diferencia entre mito y ciencia es que el mito no pretende cada vez, con las sumas de los mitos que se hacen, no se pretende describir mejor o más precisamente la realidad. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero decir. Mientras que la ciencia se intenta describir cada vez que intenta mejorar su discurso, la razón por la que intenta mejorar su discurso es para describir más precisamente la realidad, pero sigue siendo un intento de descripción de la realidad más que un intento de llegar a la verdad como tal. Por cierto, estamos hablando cuando decimos verdad y cuando decimos realidad, es lo mismo. Yo no lo pensaría así, ahí sí me adscribo pues como a lo que hablábamos ahora, como, es decir, un pueblo, una comunidad puede establecer como verdad algo de manera conjunta y en ese pueblo, como vos lo traías, eso tiene su eficacia simbólica porque esa verdad tiene su efecto. Por eso es que a mí a veces me sirve también para pensar esto, como la diferencia entre la realidad, lo que se establece como verdadero, lo que se establece, digamos, como en un común acuerdo que pueden ser errores disciplinados, pero cuando Foucault plantea error disciplinado, quiere decir que hay algo que está más allá, que es lo que yo pensaría, me ayuda, pero puede ser también que me está enredando, plantearlo como lo real, ¿cierto? Es que, a ver, no sé si acá de pronto sacamos a Mikey de esto, pero creo que no necesariamente, y quizá antes pueda aportar mucho. Lacan da una definición de lo real. Listo, hablemos pues de Lacan. Y dice, lo real es lo imposible. Suena una definición muy extraña. Pero a la luz de lo que dijo Mikey, yo diría, ese estudiante que dice, esto es que entonces la aceleración es cero, entonces la fuerza es cero, ¿cierto? O la masa es cero, o que yo cero. ¿Cierto? Cuando Lacan dice lo real es lo imposible, es porque en el sistema de la física, en el sistema de enunciados de la física, es imposible decir eso. ¿Qué es real? Que eso no se puede decir. En el sistema de enunciados de la física, por cómo se define una cosa y cómo se relaciona con las demás definiciones, es imposible tirar una definición de esas. No se puede, ¿cierto? Eso es lo real. Porque hay un real que lo acompaña. Pues porque es que pienso también que... Pero es que estás definiendo real como la cosa. Sí, yo no sé si lo real es la cosa. Pues la cosa, el fenómeno. Entonces, David, si lo real no es la cosa o el fenómeno, entonces, ¿qué es? No, porque es lo imposible. No entiendo a qué se refiere Lacan cuando dice que lo real es lo imposible. Y no entendí tu analogía con el ejemplo de la física. Como yo lo leo, pues él está hablando de lo real en términos de esto que estábamos hablando ahora, de un campo de enunciados, ¿cierto? Pues, o el otro como lenguaje, y hay un sistema de proposiciones, y eso va a implicar que dentro de las proposiciones hay cosas que se pueden decir, cosas que no se pueden decir, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, y digamos que todo el sistema de enunciados de la física, ¿cierto? Lo que sería la física, que además no está completo. Una forma de nombrarlos eso es la física, ¿cierto? Pues como el nombre de todo el conjunto de los dichos que engloban lo que es la física, ¿cierto? Creo que lo real, como Lacan lo entiende, es eso, es como todo un conjunto de enunciados da una estructura lógica de cosas decibles, no decibles, y además con las que ya hay que contar. Es decir, si yo ya definí que la fuerza es igual a masa por aceleración, yo no puedo tumbar eso sin crear una serie de enunciados que me permitan tumbarlo. Pero que además correspondan con los fenómenos, con lo demostrable, es que ahí es donde no me cuadra. Es decir, en ese momento, es como que se pueda pensar, es que además que cada quien se invente la fórmula. Pues, es que además, no. Es que además, Mikey, me corregirás en este punto, ¿cierto? Vos ahora ponías el ejemplo del rayo, ¿cierto? Y Einstein saca un montón de consecuencias de eso,
pensando si el rayo entonces cae en un lugar o el eclipse verdaderamente está existiendo porque existe para un observador. Un observador que esté a 3 cuadras ya no le produjo el eclipse o el rayo pasó a otro lado o el rayo es otra cosa, pues, y eso ya va a generar una relatividad. La cosa en sí no es la cosa en sí, sino que es la cosa en sí en un contexto dado particular para la persona que lo está viendo. Pero igual Y las hay fórmulas mediciones para incluso, eso. y las mediciones incluso cambian y tienen consecuencias. Pero igual hay fórmulas para eso, para la relatividad. Sí. Hay descripciones que explican por qué el rayo cayó para una persona y no cayó para otra persona que se estaba moviendo. Hay descripciones, sí, por eso digo que en este momento estoy un poquito más con Juanda. Creo que Gracias, Mikey. Vamos. tenía que nivelarlo. Sí, como que siento que la realidad no puede ser cualquier cosa que queramos decir sobre ella, sino que tiene que, de alguna forma, No, pero no es cualquier cosa que queramos decir sobre ella. De hecho, hay cosas que no podemos decir sobre ella después de que la empezamos a nombrar. De hecho, en la misma religión hay cosas que ya no se pueden decir sobre Dios. O sea, creo que el concepto de lo real de Lacan... Pero ¿cómo vas a hacer equivalente eso? Pues son campos discursivos. No, pues, o sea, pero que tienen yo una relación con la verdad muy distinta. Sí, tiene una relación con la verdad. venga, Si te... ¿qué es la verdad? ¿Ah? ¿Qué es la verdad? La No, verdad es una no. Definamos verdad. narrativa. Sí, es que es muy O complejo. sea, es que la verdad A son ver. dichos. Y si la verdad son dichos, se instalan en un sistema de producción de dichos. Y ahí se... Un capítulo de la verdad. Y al interior de esos dichos, después de que yo estoy hablando de religión, ya yo hay cosas que no puedo decir, ¿cierto? Pues hay gente que la queman por eso, por decir cosas, y no es Dios no existe, esa es la menos grave, ¿cierto? Quizás más grave decir Dios es mujer. Uy, qué quieto, eso no lo puedes decir. A la luz de todos nuestros dichos, eso no se puede decir. Inclusive Villano Antillano dice que Dios es trans. Así que... Pero hay muchos problemas con eso. Entonces, hay sistemas discursivos a los interiores de los cuales se pueden decir cosas, o hay cosas que no se pueden decir porque no hay cómo sostenerlas. Bueno, en ese punto por hoy. Me encanta. Soy demasiado feliz habiendo convertido con ustedes acerca de esto y me encanta que hayan quedado un montón de cosas abiertas y como sin un cierre específico. Sí. Además, Siempre fue la educación disfruto. como a la puta mierda. No, también. Me encanta. Yo creo que qué conversación tan bacana. Yo por lo menos quedo como con unas ganas de plantear como verdad, pues como cuáles serían las diferencias, semejanzas entre verdad, realidad, lo real. Por ejemplo, también en este asunto de qué diferencia a la ciencia del discurso religioso y de lo mítico, porque yo sí, si así sea, pues para volver a decirlo, pero yo no estoy de acuerdo. Ahorita dije como que no tienen una relación con la verdad igual. Yo creo que a propósito de lo que yo venía diciendo sería que tienen una relación distinta con lo real, no con la verdad, porque había dicho antes que eso estaría más vinculado con el consenso social, pero es como si se necesitara pensar como eso que está más allá de los significantes, más allá de las narrativas, y que es a ese más allá, a ese punto de lo real, a lo que le apunta la ciencia, y que a mí me parece que es muy distinto eso que el pensamiento religioso o que el pensamiento mítico. Bueno, no sé si quisieran decir algo más. Mikey, por mi parte, ya pues como ya no voy a hablar más en este episodio, muchas gracias, de verdad, maravilloso haber podido conversar con vos. No, yo también muy feliz. Yo creo que no voy a decir nada más para que quede esa forma en la que lo planteaste ahí como abierta para que la gente discuta y se quede pensando. Yo siempre, una de las cosas más chéveres que he aprendido en educación es que no todo tiene que ser dicho No todo. y que mucho,
y que muchas veces es mejor como simplemente dejar pensando a las personas sobre lo que se discutió en la clase, en la sesión, en la conversación. En este caso, los oyentes que se queden pensando en para ellos y ellas qué significa la verdad, la realidad, lo real y la diferencia entre esas cosas para que se pueda seguir discutiendo en otros episodios, en otros momentos con otras personas. Entonces quedo súper contento y quedo muy contento también con la invitación que me hicieron y con haber podido conversar con ustedes y pasar este rato tan chévere. Mikey, muchísimas gracias. O sea, de verdad que qué buen conversador. Parte el objetivo de esto es que haya conversaciones y eso siempre se da por los buenos conversadores. Muchas gracias y nos quedan muchas preguntas para seguir abordando y ojalá algún día volvás para seguir. Feliz, solo es que me inviten y de una, y de una. Espero que no sea tan complicado como esta vez y que pueda ser un poquito más sencillo poder volver a reunirnos. Eso aquí en Colombia, claro. Eso. A cuando vaya por allá, que de pronto voy este año, a finales de año, si algo Por vamos favor, conversando. por favor. Listo. De una, Listo, gracias de a una. todos los que nos escucharon hasta acá con todas estas peleas, debates, preguntas. Síganos en Psicoanálisis para No Todos, plantéennos preguntas. También el correo por ahí sigue, que no le hemos vuelto a hacer mucha publicidad, pero psicoanálisis para no todos @gmail también funciona. Porque esto da para mucho, pues y nos gusta siempre mucho poderlos leer y saber qué piensan. Listo. Hasta luego y gracias por todo. Psicoanálisis para no todos.